Durante los últimos 5, he vivido la mentira más elaborada que jamás imaginé posible. Mi suegra Carmen me eligió cuidadosamente para su hijo Manuel, como si fuera una pieza de ajedrez en un tablero que solo ella podía ver completo. Lo que Carmen no sabía es que yo conocía su secreto más oscuro, aquel crimen que cometió hace 10 años y que cambió para siempre el destino de una familia inocente. Todo comenzó aquella tarde de octubre cuando vi el Mercedes negro de Carmen atropellar deliberadamente a una niña de 8 años en la calle Serrano. El aire olía a castañas asadas de los puestos callejeros y hojas húmedas de otoño. Yo tenía 24 años entonces, trabajaba como cajera en una farmacia del barrio y regresaba a casa después de un turno particularmente agotador. Mis pies dolían dentro de los zapatos baratos y el cansancio me pesaba en los hombros como una manta empapada. El semáforo estaba en rojo. La niña cruzaba correctamente por el paso de peatones junto a su madre. Sus zapatillas rosas brillaban bajo las luces de la tarde y llevaba una mochila escolar con dibujos de princesas. Entonces vi cómo Carmen aceleró intencionalmente. El rugido del motor cortó el aire como un cuchillo. No fue un accidente. Vi sus ojos a través del parabrisas, fríos y calculadores como los de un depredador acechando, mientras dirigía el vehículo directamente hacia la pequeña. «¡Dios mío, no!», susurré, mi voz perdiéndose en el estruendo del tráfico. El impacto fue devastador. El sonido metálico y zurdo del golpe se me grabó para siempre en la memoria. La niña voló varios metros antes de caer inmóvil sobre el asfalto, su mochila desparramando lápices de colores que rodaron como confeti macabro. Su madre, una mujer joven con acento latinoamericano, se desplomó junto al cuerpo inerte de su hija gritando en un idioma que no pude identificar. Sus lamentos desgarraban la tarde otoñal, mezclándose con el olor acre de los neumáticos y algo más oscuro, más definitivo. Carmen se detuvo apenas unos segundos, tiempo suficiente para evaluar la escena. A través del cristal pude ver su perfil aristocrático, inmutable como una máscara de porcelana. «¿Qué has hecho?», pensé, mi corazón martillando contra las costillas. Luego aceleró y huyó del lugar, dejando tras de sí el eco del motor y una familia destrozada. Nadie más pareció notar la placa del vehículo, pero yo la memoricé como si mi vida dependiera de ello. M784-BC. Los transeúntes comenzaron a acercarse lentamente, algunos hablando por teléfono con voces temblorosas. Una mujer mayor se persignó repetidamente. Un hombre de traje aflojó su corbata y se inclinó para tomar el pulso de la niña. Sus gestos eran lentos, ceremoniales, como si ya supiera que no había esperanza. Durante semanas busqué información sobre el accidente en los periódicos locales, visitando kioscos con la obsesión de quien busca una aguja en un pajar. El papel de periódico me manchaba los dedos de tinta mientras pasaba páginas y páginas. Finalmente encontré una pequeña nota en la sección de sucesos, apenas 3 líneas perdidas entre anuncios clasificados. Niña de origen rumano fallece en atropello y fuga en el distrito de Salamanca. Según el artículo, la pequeña se llamaba Iona Popescu y había emigrado a España con su madre soltera, Mijaela, quien trabajaba como empleada doméstica. La policía investigaba el caso, pero no había testigos ni pistas sobre el vehículo causante. Recorté esa nota con manos temblorosas y la guardé como un tesoro oscuro durante años. Las noches que siguieron estuvieron pobladas de pesadillas donde escuchaba el grito de esa madre, veía las zapatillas rosas inmóviles sobre el asfalto. Investigué discretamente sobre Carmen Mendoza de la Torre, descubriendo que pertenecía a una de las familias más influyentes de Madrid. Su esposo había fallecido años atrás, dejándole una considerable fortuna y propiedades en los mejores barrios de la ciudad. Carmen era conocida en los círculos sociales por su participación en organizaciones benéficas, especialmente aquellas dedicadas a ayudar a inmigrantes necesitados.
La ironía de esa situación me revolvía el estómago cada vez que la recordaba, como si hubiera tragado cristales molidos. Nunca denuncié lo que vi. En ese momento era una joven asustada, sin recursos económicos significativos, enfrentándome a una mujer poderosa con conexiones que yo ni siquiera podía imaginar. Además, ¿quién me creería? No tenía pruebas más allá de mi testimonio, y la palabra de una cajera de farmacia contra la de una dama de la alta sociedad madrileña no tenía ninguna posibilidad en el sistema judicial. Pero el destino tiene formas curiosas de tejer sus redes. 3 años después de presenciar aquel crimen, mi vida dio un giro inesperado cuando conocí a Manuel en una exposición de arte contemporáneo en el Museo Reina Sofía. Yo había decidido invertir mis escasos ahorros en un curso de historia del arte, buscando escapar de la monotonía de mi trabajo en la farmacia. El aroma a café y el murmullo intelectual de la galería me envolvían como un refugio cuando Manuel se acercó mientras observaba una instalación de tapies. Sus zapatos de cuero italiano resonaron suavemente contra el suelo pulido antes de detenerse junto a mí. Manuel parecía genuinamente interesado en mi opinión sobre las obras expuestas, algo que me resultó refrescante después de años de conversaciones superficiales con clientes que solo querían comprar aspirinas y vendajes. ¿Qué ve en esas texturas?, me preguntó, señalando el óleo rugoso ante nosotros. Su voz tenía un timbre cultivado, modulado por años de educación privada. Cuando le respondí sobre la búsqueda de lo primitivo en el arte contemporáneo, noté cómo sus ojos se iluminaron con sorpresa genuina. Era un hombre atractivo de 36 años, con el tipo de elegancia discreta que solo proporciona haber crecido entre privilegios. Sus manos eran suaves, sin callos, y desprendía una fragancia sutil a maderas nobles y bergamota. Sus modales eran impecables, su conversación inteligente, y había algo en su forma de mirarme que me hacía sentir especial, como si fuera una obra de arte digna de contemplación. Durante nuestras primeras citas me habló de su trabajo como arquitecto en el estudio familiar, de sus viajes por Europa, de su pasión por la fotografía analógica. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. La primera vez que mencionó el nombre de su madre, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Estábamos tomando vino en una terraza cuando las palabras Carmen Mendoza de la Torre escaparon de sus labios con naturalidad. El mundo se detuvo. El ruido del tráfico se desvaneció. El sabor del tinto se volvió amargo en mi boca. ¿Todo bien?, me preguntó Manuel, frunciendo el ceño al ver mi palidez súbita. Logré componer una sonrisa y murmurar algo sobre el calor. Cuando Manuel me invitó a conocerla, acepté con una mezcla de terror y curiosidad morbosa que aún hoy me cuesta explicar. La casa familiar era una mansión de 3 plantas en el barrio de Chamberí, con jardines cuidadosamente diseñados, donde cada arbusto parecía podado con precisión militar. El portón de hierro forjado se abrió con un gemido metálico que me erizó la piel. La decoración gritaba dinero viejo en cada rincón, tapices persas que mis pies se hundían ligeramente, cristales de baccarat que refractaban la luz en prismas dorados, el tic-tac hipnótico de un reloj de pie que marcaba el paso del tiempo como un metrónomo ancestral. Carmen me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, evaluándome desde el momento en que crucé el umbral. Su perfume era intenso, una mezcla de jazmín y algo más oscuro que me recordaba a los cementerios. Era exactamente como la recordaba, alta, delgada, con el cabello rubio perfectamente peinado y esa manera de sostener la cabeza que delataba años de sentirse superior a quienes la rodeaban. Sus uñas, perfectamente manicuradas en un rojo sangre, tamborilearon contra el brazo del sofá
mientras me observaba. «Así que tú eres Elena», dijo, mientras me servía té en porcelana china tan fina que temí romperla entre mis dedos. El líquido humeaba, liberando un aroma a Earl Grey y bergamota que contrastaba con la frialdad de su voz. «Manuel me ha hablado mucho de ti. Dice que trabajas en una farmacia». La forma en que pronunció esas últimas palabras dejaba claro lo que pensaba de mi profesión, como si hubiera dicho recogedora de basura. Su sonrisa se mantuvo inmutable, pero sus ojos me diseccionaban como un entomólogo estudiaría un insecto. Durante esa primera visita, Carmen me sometió a un interrogatorio sutil pero despiadado sobre mi familia, mis estudios, mis aspiraciones futuras. Cada pregunta llegaba envuelta en cortesía, pero el filo estaba ahí, cortando capas de mi dignidad. Yo respondí con la verdad. Era hija de inmigrantes portugueses. Mis padres habían trabajado como obreros toda su vida. Había estudiado apenas hasta el bachillerato, antes de comenzar a trabajar para ayudar con los gastos familiares. Lo que me sorprendió fue su reacción. Sus pupilas se dilataron levemente, como un gato que hubiera avistado una presa fácil. En lugar de mostrar desprecio, Carmen parecía complacida con mis respuestas, asintiendo lentamente mientras sorbía su té. Más tarde comprendería por qué. Yo era exactamente el tipo de mujer que ella podía moldear y controlar. Alguien sin conexiones sociales importantes, sin recursos económicos significativos, pero con suficiente educación y presencia como para no avergonzar a la familia en eventos sociales. Durante los meses siguientes, Carmen comenzó a involucrarme más en la vida familiar. Me invitaba a cenas donde el tintineo de los cubiertos de plata marcaba conversaciones vacías. Me incluía en sus actividades benéficas, donde las señoras de la alta sociedad competían por quién donaba más dinero mientras criticaban a los necesitados. Me presentaba a sus amigas como la novia de Manuel, con un orgullo posesivo que me helaba la sangre. Gradualmente comenzó a hacer sugerencias sobre mi apariencia. Me regaló ropa de diseñador que olía a nueva y a dinero. Me recomendó un estilista específico cuyas tijeras transformaron mi cabello castaño en algo más sofisticado. Incluso pagó sesiones con un coach de etiqueta social que me enseñó cómo sostener una copa de champán sin parecer una campesina. Una mujer debe saber cómo presentarse en sociedad, me decía mientras supervisaba mi transformación, sus dedos fríos ajustando la caída de una blusa cara. Manuel tiene un futuro brillante por delante. Necesita una compañera que esté a su altura. Yo me dejé transformar, fascinada por estar tan cerca de la mujer que había destruido una vida inocente años atrás. Cada sonrisa que me dirigía, cada regalo que me hacía, cada palabra amable que pronunciaba, se sentía como una bofetada a la memoria de la pequeña Joana. Pero también me daba una ventaja única, acceso irrestricto a la vida privada de Carmen, a sus rutinas, a sus secretos guardados tras puertas de caoba. Manuel, por su parte, parecía genuinamente enamorado de mí, pero también completamente ciego a la manipulación de su madre. Era un hombre débil, acostumbrado a que Carmen tomara todas las decisiones importantes por él. Sus manos temblaban ligeramente cada vez que tenía que contradecirla, como un niño asustado. Cuando ella sugería que era hora de que nos casáramos, él simplemente asentía. Cuando ella elegía el lugar de la ceremonia, el menú, hasta los invitados, él no cuestionaba nada. Yo acepté casarme con Manuel sabiendo que estaba entrando en la guarida del lobo, pero también sabía que desde adentro tendría mejores oportunidades de hacer justicia por Joana y su madre. El primer año de matrimonio transcurrió en una aparente normalidad que me resultaba asfixiante. Vivíamos en un apartamento elegante en el barrio de Salamanca, con techos altos y molduras doradas que brillaban bajo la luz artificial de las lámparas de cristal. El aroma perpetuo a cera de abeja y limpiador de muebles antiguos impregnaba cada habitación, recordándome constantemente que este era el mundo de Carmen.
no el mío. Muy cerca estaba su casa, donde nos visitaba con frecuencia para asegurarse de que todo estuviera bien. Sus tacones repiqueteando contra el parquet de roble como un metrónomo marcando el ritmo de mi nueva prisión. Manuel trabajaba largas horas en el estudio de arquitectura familiar, dejándome con demasiado tiempo para observar y planificar, mientras el silencio del apartamento se llenaba únicamente con el tic-tac del reloj de péndulo en el salón. Fue durante este periodo que descubrí la verdadera naturaleza de los problemas financieros de mi marido. Manuel tenía una adicción al juego que había estado ocultando cuidadosamente, no solo de mí, sino también de su madre. Había acumulado deudas por más de 400.000 euros con prestamistas privados que comenzaban a hacer demandas cada vez más agresivas. La primera señal fue cuando encontré cartas amenazantes escondidas en su estudio. El papel era áspero, barato, contrastando brutalmente con la papelería fina que usaba habitualmente. Las palabras estaban impresas en tinta roja, como sangre seca sobre papel blanco. Luego vinieron las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, el sonido del teléfono cortando el silencio como un cuchillo, las excusas constantemente cambiantes sobre por qué necesitaba préstamos pequeños de nuestros ahorros conjuntos, las ausencias nocturnas inexplicables que me dejaban despierta, escuchando el eco de mis propios pasos sobre el mármol frío del baño. Cuando finalmente lo confronté con las evidencias, Manuel se desplomó emocionalmente. Su rostro se descompuso como una máscara que se deshace, revelando años de mentiras acumuladas. El olor a sudor frío y desesperación emanaba de su piel cuando me confesó años de pérdidas en casinos, las luces intermitentes, el ruido de las máquinas tragamonedas, el humo de cigarrillos baratos, apuestas online realizadas en la soledad de su oficina, inversiones riesgosas que había realizado en un desesperado intento de recuperar el dinero perdido. Los prestamistas le habían dado un ultimátum: pagar 328.000 euros en 2 semanas o enfrentar consecuencias físicas severas. No puedo decírselo a mi madre, sollozaba, mientras yo procesaba la magnitud de su traición, sus lágrimas cayendo sobre el suelo de mármol con pequeños sonidos casi inaudibles. Ella nunca me perdonaría, perdería todo, la empresa, la herencia, su respeto. Tú no entiendes lo que significa decepcionar a Carmen. Su voz se quebró en la última palabra, como un cristal que se fractura bajo presión. Efectivamente, yo no lo entendía. Para mí, Carmen era una criminal que había escapado de la justicia durante años, una mujer cuyo perfume caro no podía enmascarar el hedor de la corrupción. Pero para Manuel, ella era la figura más importante en su vida, la fuente de toda validación y seguridad. En ese momento se me presentó una oportunidad perfecta. Mis padres habían fallecido el año anterior en un accidente de tráfico, dejándome como única heredera de su modesta casa en un barrio obrero de las afueras de Madrid. La propiedad valía exactamente 328.000 euros, según la tasación más reciente. Recordaba el olor a café recién molido que siempre flotaba en esa cocina pequeña, las cortinas de flores desteñidas que mi madre lavaba cada semana, el crujir de las tablas del suelo cuando mi padre llegaba tarde del trabajo. «Puedo vender la casa de mis padres», le dije a Manuel esa noche, fingiendo una resignación que estaba lejos de sentir. La oscuridad de nuestro dormitorio envolvía mis palabras como terciopelo negro. La casa representaba todo lo que quedaba de mi infancia, de mis raíces, de la memoria de mis padres trabajadores que habían sacrificado todo por darme un futuro mejor. Venderla para pagar las deudas de juego de Manuel era un sacrificio que me desgarraba por dentro, pero también era la inversión perfecta para mis planes a largo plazo. Manuel lloró de alivio cuando le entregué el cheque completo a los prestamistas. Sus manos temblaron al sostener el papel, como si fuera un salvavidas. Me juró que había aprendido la lección, que nunca volvería a apostar, que me compensaría por mi sacrificio durante el resto de nuestras vidas. Yo asentí y sonreí, permitiéndole creer que había salvado nuestro matrimonio,
cuando en realidad acababa de sellar su destino. Carmen nunca se enteró del episodio completo. Le dijimos que había decidido vender la casa paterna para invertir en el futuro de nuestro matrimonio. Una explicación que ella aceptó con aprobación condescendiente, sus ojos brillando con satisfacción mientras daba pequeños sorbos a su té de porcelana china. Elena está aprendiendo lo que significa formar parte de una familia, comentó durante una de nuestras cenas dominicales, el cristal de su copa de vino tintineando contra sus uñas perfectamente manicuradas. El sacrificio personal por el bien común es una virtud admirable. Las palabras me quemaron la garganta como ácido, viniendo de una mujer que había sacrificado la vida de una niña inocente para proteger su reputación social. Mi plan real comenzó a tomar forma durante los meses siguientes. Había sacrificado todo lo que tenía de valor para integrarme completamente en la vida de Carmen, ganando su confianza absoluta y acceso a aspectos de su vida que ningún extraño podría alcanzar. Las noches de insomnio se habían vuelto mi rutina, cada hora de vigilia dedicada a perfeccionar los detalles de mi venganza. Ahora era momento de usar esa posición estratégica. Comencé investigando discretamente sobre Mihaela Popescu, la madre de Ioana. Después de años de búsqueda, finalmente la localicé trabajando como empleada de limpieza nocturna en un complejo de oficinas en las afueras de Madrid. El edificio olía a desinfectante industrial y café rancio cuando la encontré por primera vez, empujando un carrito de limpieza por pasillos vacíos iluminados por luces fluorescentes parpadeantes. Los años no habían sido amables con ella. Parecía haber envejecido décadas en lugar de una sola. Sus ojos tenían esa vacuidad que solo puede causar una pérdida tan devastadora, como ventanas de una casa abandonada. Me acerqué a ella gradualmente, primero como una cliente ocasional en el café donde desayunaba antes de sus turnos de trabajo. El pequeño local tenía mesas de formica rallada y el aroma perpetuo de aceite quemado. Mihaela siempre se sentaba en la misma esquina, removiendo interminablemente su café con leche, mientras miraba por la ventana sucia hacia la madrugada gris. Luego me convertí en una conocida casual que demostraba interés genuino en su historia, compartiendo conversaciones sobre la dureza de trabajar de noche, sobre la soledad de estar lejos de casa. Cuando finalmente se sintió cómoda conmigo, le confesé parte de la verdad. Había presenciado el accidente que mató a su hija y conocía la identidad del conductor responsable. Sus manos temblaron al sostener la taza de café, el líquido tibio derramándose sobre sus nudillos agrietados por el trabajo nocturno. La reacción de Mihaela fue exactamente lo que había anticipado. Años de dolor reprimido explotaron en una mezcla de rabia, esperanza y desesperación. Su voz se quebró en sollozos que parecían rasgar algo profundo en su garganta. Me suplicó que la ayudara a obtener justicia para Ioana, prometiendo que haría cualquier cosa necesaria para que la persona responsable pagara por su crimen. Mi bebé tenía toda la vida por delante, sollozaba mientras me mostraba fotografías arrugadas de una niña hermosa con ojos brillantes y sonrisa travesía. Las imágenes estaban descoloridas por las lágrimas y el manejo constante, los bordes suavizados por años de caricias desesperadas. Vine a España para darle un futuro mejor. Ahora trabajo 3 empleos solo para pagar las flores en su tumba cada semana. Sus dedos acariciaron la fotografía, como si pudiera tocar el rostro de su hija una vez más. Le expliqué que la mujer responsable era extremadamente poderosa, con conexiones que harían imposible una confrontación directa. Observé cómo la esperanza se desvanecía gradualmente de sus ojos, reemplazada por la familiar resignación de los desposeídos. Pero también le dije que había estado preparando cuidadosamente un plan para exponerla públicamente y garantizar que enfrentara consecuencias reales por sus acciones. Esa chispa de esperanza regresó, tenue pero persistente. Mientras tanto, comencé a documentar meticulosamente la vida diaria de Carmen. Sus rutinas eran precisas como un reloj suizo.
cada actividad programada con la eficiencia de quien considera que el tiempo es dinero. Descubrí que mantenía una oficina privada en el sótano de su mansión, un espacio al que ni siquiera Manuel tenía acceso regular. La puerta era de acero negro, contrastando brutalmente con los mármoles dorados del resto de la casa. Una tarde, mientras Carmen asistía a una de sus reuniones benéficas semanales, logré acceder a esa oficina, usando una copia de las llaves que había hecho semanas atrás. El aire allí estaba viciado, cargado del olor a papel viejo, y algo más siniestro que no podía identificar. La luz de mi linterna reveló paredes forradas de archivadores metálicos y una computadora que zumbaba suavemente en la penumbra. Lo que encontré allí superó mis expectativas más oscuras. Carmen había estado documentando obsesivamente sus propias actividades criminales durante años. Tenía archivos detallados sobre múltiples atropellos y fugas, incluyendo fotografías de los vehículos dañados, recortes de periódicos sobre las víctimas e incluso facturas de reparaciones automotrices realizadas en talleres discretos fuera de Madrid. El archivo sobre Iona era el más completo de todos. Contenía fotografías del Mercedes antes y después del accidente, copias de los informes policiales que había obtenido a través de sus contactos, e incluso investigaciones privadas que había encargado sobre la familia Popescu. Carmen no solo había matado deliberadamente a una niña inocente, había estado monitoreando a la familia devastada durante años, asegurándose de que nunca pudieran rastrear el crimen de vuelta hacia ella. Pero el descubrimiento más escalofriante fue una carta manuscrita, fechada apenas 6 meses atrás, dirigida a un investigador privado. En ella, Carmen ordenaba eliminar cualquier evidencia restante relacionada con el incidente Popescu. Al final de la carta había una nota inquietante. La madre sigue siendo un riesgo potencial. Evalúe opciones para neutralizarla permanentemente. Carmen no solo era una asesina. Estaba planificando eliminar al único testigo restante de su crimen original. Esa noche regresé a casa con la mente funcionando a toda velocidad, procesando las implicaciones de lo que había descubierto. El aroma a café frío impregnaba aún mi ropa, mezclándose con el olor a papel viejo y polvo que había absorbido en la oficina de Carmen. Cada paso resonaba contra el mármol del vestíbulo de nuestro apartamento. Un sonido hueco que parecía reflejar la vacuidad que sentía en el estómago. Carmen no era simplemente una mujer rica que había cometido un crimen en un momento de pánico. Era una sociópata calculadora, que había convertido el asesinato en una actividad sistemática. Los archivos sugerían al menos 6 atropellos deliberados durante la última década, todos dirigidos contra inmigrantes o personas de clases sociales bajas que tenían pocas posibilidades de ser investigadas exhaustivamente por la policía. Cada carpeta contenía fotografías que aún veía cuando cerraba los ojos, rostros jóvenes, sonrisas que nunca volverían a iluminar hogares modestos. Manuel llegó a casa tarde esa noche, como había sido su costumbre desde que pagué sus deudas de juego. El sonido de sus llaves contra la puerta de entrada me sobresaltó, arrancándome de mis pensamientos oscuros. Fingía trabajar horas extras, pero yo sabía que había vuelto a frecuentar los casinos. El alivio temporal de estar libre de deudas había durado exactamente 3 semanas antes de que regresara a sus viejos patrones destructivos. Podía olerlo en él, esa mezcla de sudor nervioso, colón barato y el humo rancio de los salones de juego. ¿Cómo estuvo tu día?, me pregunta mecánicamente mientras se servía una copa de whisky del bar del salón. Sus manos temblaban ligeramente al verter el líquido ámbar, y el tintineo del cristal contra la botella llenó el silencio tenso entre nosotros. Interesante, respondí, observando cómo evitaba hacer contacto visual directo. Sus ojos, antes tan llenos de vida cuando nos conocimos, ahora parecían vidriosos, perdidos en algún lugar entre la culpa y la negación. Pasé tiempo con tu madre. Hablamos sobre planes futuros. Era una verdad técnica. Había pasado tiempo en la casa de Carmen, aunque ella no hubiera estado presente. Y definitivamente mucho sobre planes futuros. Manuela sintió distraídamente,
ya perdido en su propia niebla de preocupaciones financieras. Durante las semanas siguientes, implementé la fase más delicada de mi estrategia. Necesitaba documentar las actividades criminales de Carmen de manera que pudiera presentarse como evidencia legal válida, pero también necesitaba proteger a Mijaela de cualquier intento de neutralización por parte de Carmen. Cada noche, mis dedos se crispaban contra las sábanas mientras planificaba cada movimiento con precisión quirúrgica. Comencé instalando discretamente equipo de grabación en varias áreas de la mansión familiar durante mis visitas regulares. Carmen había llegado a confiar en mí completamente, permitiéndome moverme libremente por la casa mientras ella atendía llamadas telefónicas o se reunía con sus contactos. El olor a jazmín de su perfume me seguía por los pasillos alfombrados mientras yo trabajaba, transformando esa fragancia antes agradable en algo siniestro. Cada dispositivo era del tamaño de un botón, prácticamente invisible cuando se colocaba correctamente detrás de marcos dorados o entre los pliegues de cortinas de seda. También contraté a un investigador privado de mi confianza, un ex policía llamado Roberto, que había sido expulsado de la fuerza por negarse a encubrir la corrupción de sus superiores. Su oficina olía a tabaco y desesperanza, ubicada en un edificio deteriorado del centro, donde las escaleras crujían bajo cada paso. Le proporcioné copias de los archivos que había encontrado en la oficina de Carmen, junto con grabaciones de conversaciones donde ella discutía abiertamente sus planes para eliminar problemas potenciales. Roberto quedó atónito por la evidencia. Sus ojos se endurecieron mientras revisaba cada documento y pude ver cómo apretaba la mandíbula cuando llegó a las fotografías más comprometedoras. «Esto es suficiente para procesar a esta mujer por múltiples homicidios», me dijo después de revisar los materiales, su voz ronca por años de cigarrillos. «¿Cómo conseguiste acceso a información tan comprometedora?». Le expliqué mi conexión familiar con Carmen, omitiendo cuidadosamente mis motivaciones personales. Roberto aceptó ayudarme a construir un caso legal sólido, pero también me advirtió sobre los peligros de enfrentarme a alguien con las conexiones políticas y financieras de Carmen. «Mujeres como ella no van a prisión fácilmente», me explicó mientras encendía otro cigarrillo, el humo formando espirales grises entre nosotros. «Tienen abogados caros, jueces comprados, políticos en su nómina. Necesitamos algo más que evidencia. Necesitamos un escándalo tan público que sea imposible de encubrir». Eso me dio la idea para la fase final de mi plan. Carmen organizaba anualmente una gala benéfica masiva llamada Corazones Unidos por los Inmigrantes, un evento que atraía a las figuras más prominentes de la sociedad madrileña, incluyendo políticos, empresarios, celebridades y medios de comunicación. La ironía del nombre, considerando sus crímenes reales contra inmigrantes, me producía náuseas cada vez que lo escuchaba. Podía imaginar su sonrisa falsa mientras pronunciaba discursos sobre compasión y solidaridad. La gala de este año estaba programada para el 15 de noviembre, exactamente 10 años después del asesinato de Iona. Carmen había estado planificando el evento durante meses, promocionándolo como una década de compromiso con las familias inmigrantes necesitadas. Sería el escenario perfecto para exponer su hipocresía ante una audiencia que no podría ignorar la verdad. Comencé a trabajar con Roberto para coordinar una revelación pública durante el evento. Nuestro plan requería timing perfecto. Necesitábamos presentar la evidencia en un momento donde Carmen no pudiera escapar, donde los medios de comunicación estuvieran presentes para documentar todo, y donde las figuras públicas asistentes se vieran forzadas a tomar posiciones claras sobre los crímenes revelados. La noche de la gala llegó con una elegancia superficial que me resultaba repugnante. El salón de bailes del Hotel Villa Magna había sido transformado en un espacio digno de un cuento de hadas, con flores importadas cuyo perfume dulzón se mezclaba con el aroma de champán caro y perfumes franceses. La iluminación profesional creaba sombras doradas que danzaban sobre las paredes de mármol,
y una decoración que había costado más dinero del que la mayoría de las víctimas de Carmen verían en toda su vida, relucía bajo las arañas de cristal. Yo llevaba un vestido de diseñador que Carmen había insistido en comprarme para la ocasión, seda negra que susurraba contra mi piel con cada movimiento, una ironía que apreciaba profundamente. Estaba usando su propio dinero para financiar su destrucción pública. Manuel, impecablemente vestido en un smoking que acentuaba la tensión visible en sus hombros, pero visiblemente nervioso por razones que no tenían nada que ver con mis planes, me acompañaba mientras circulábamos entre los invitados más prominentes de Madrid. El sonido de conversaciones animadas en múltiples idiomas llenaba el aire, mezclándose con el tintineo constante de copas de cristal y el roce suave de telas costosas. Cada sonrisa que intercambiaba con estos poderosos desconocidos se sentía como una puñalada de anticipación en mi estómago. Carmen estaba en su elemento, recibiendo elogios y felicitaciones de políticos, empresarios y personalidades mediáticas que habían venido a celebrar su supuesta generosidad hacia las comunidades inmigrantes. Sus joyas capturaban la luz, mientras gesticulaba elegantemente, y observé cómo su risa artificial resonaba por encima del murmullo general. Su discurso de apertura fue una obra maestra de hipocresía, hablando apasionadamente sobre la responsabilidad moral de proteger a los más vulnerables y la importancia de crear un Madrid donde cada familia pueda prosperar sin importar su origen. Cada palabra que sale de su boca es una mentira construida sobre los huesos de niños muertos, pensé mientras aplaudía mecánicamente junto con la audiencia. Mientras ella hablaba, yo veía entre la audiencia a Mijaela, que había logrado conseguir trabajo como parte del personal de servicio para el evento. Su uniforme negro la hacía casi invisible entre las columnas de mármol, pero nuestros ojos se encontraron brevemente, y vi en los suyos la misma determinación feroz que había estado alimentando mi propio plan durante años. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una bandeja de copas, y pude ver cómo sus nudillos se habían puesto blancos por la fuerza de su agarre. Roberto estaba posicionado estratégicamente cerca del área técnica, donde tenía acceso a los sistemas de audio y video del evento. Lo observé ajustar discretamente algunos cables, su rostro una máscara de concentración profesional que ocultaba años de rabia acumulada. A las 9:30 p.m., exactamente cuando Carmen iba a comenzar su presentación principal sobre 10 años de impacto comunitario, nuestro plan se puso en marcha. El aire en el salón cambió instantáneamente. Primero, las pantallas gigantes del salón comenzaron a mostrar fotografías de todas las víctimas de los atropellos de Carmen, incluyendo una imagen hermosa de Iona sonriendo en un parque, sus ojos brillantes llenos de vida y esperanza. El murmullo confuso de la audiencia, un sonido como el zumbido de abejas alteradas, rápidamente se transformó en silencio tenso cuando las imágenes fueron seguidas por copias de los archivos criminales que había encontrado en la oficina secreta de Carmen. Pude sentir cómo la temperatura del salón parecía descender varios grados. Las conversaciones murieron gradualmente hasta que solo quedó el sonido de la respiración colectiva y el suave zumbido de los equipos electrónicos. Luego vinieron las grabaciones de audio. La voz de Carmen era perfectamente reconocible para todos los presentes cuando se reprodujeron conversaciones donde discutía casualmente sus eliminaciones necesarias y planificaba la muerte de Mijaela. El sonido de su voz llenó cada rincón del salón, rebotando contra las paredes con una crueldad cruel y demoledora. El shock en el salón era palpable, podía olerlo como ozono antes de una tormenta. Figuras políticas prominentes comenzaron a alejarse discretamente de Carmen, sus movimientos creando una onda expansiva de espacio vacío a su alrededor, quien había palidecido completamente hasta adquirir el color de la cera derretida y permanecía inmóvil en el centro del escenario. Los periodistas presentes habían comenzado a grabar frenéticamente.
el clic constante de cámaras y el brillo de flashes creando un ambiente casi estroboscópico, comprendiendo que estaban presenciando uno de los escándalos más grandes en la historia reciente de Madrid. Pero el momento culminante llegó cuando Mijaela se adelantó desde su posición entre el personal de servicio. Sus pasos resonaron en el silencio como disparos, y con una dignidad que me partió el corazón, se dirigió al micrófono que Carmen había abandonado y habló con una voz que temblaba de dolor, pero era perfectamente clara. «Mi nombre es Mijaela Popescu», comenzó en un español cuidadosamente practicado, cada palabra pronunciada con la precisión de alguien que había ensayado este momento 1000 veces en su mente. Hace 10 años, esta mujer asesinó a mi hija Joana con su carro. Mi bebé tenía 8 años. Vine a España buscando un futuro mejor para ella, y esta mujer me quitó todo. El silencio en el salón era absoluto, tan denso que parecía sólido. Mijaela continuó hablando, contando la historia completa, cómo había estado trabajando 3 empleos durante una década para sobrevivir, cómo había suplicado a la policía que investigara más profundamente, cómo había perdido la esperanza de obtener justicia hasta que yo la contacté. Carmen finalmente reaccionó, intentando escapar del escenario con movimientos torpes y desesperados, sus tacones altos resonando erráticamente contra el suelo de mármol, pero Roberto ya había coordinado con contactos policiales honestos para asegurar que las salidas del hotel estuvieran vigiladas. No iba a haber escape esta vez. Los siguientes minutos fueron caóticos. La prensa internacional presente comenzó a transmitir en vivo, el aire llenándose del sonido de voces superpuestas hablando en múltiples idiomas. Los invitados intentaron evacuar el área, creando un mar de telas oscuras en movimiento. Y Carmen fue arrestada frente a las cámaras de televisión mientras gritaba incoherentemente sobre conspiraciones y malentendidos, su voz quebrándose en notas agudas y desesperadas. Manuel, completamente destruido por la revelación sobre su madre, se acercó a mí en estado de shock. Su rostro había perdido todo el color y sus manos temblaban visiblemente. ¿Sabías esto todo el tiempo?, me preguntó, con una voz que apenas reconocí, ronca y fracturada. Sí, le respondí simplemente, sintiendo el peso de años de secretos finalmente liberándose de mis hombros. Y ahora entiendes por qué sacrifiqué todo para llegar hasta aquí. El arresto de Carmen desencadenó la investigación criminal más importante en Madrid en décadas. Los archivos que había documentado meticulosamente se convirtieron en evidencia central para múltiples cargos de homicidio, conspiración y obstrucción de la justicia. Las grabaciones que había obtenido proporcionaron pruebas irrefutables de premeditación y planificación sistemática. El sonido metálico de las esposas cerrándose en las muñecas de Carmen se quedó grabado en mi memoria. Una sinfonía de justicia que había estado esperando escuchar durante 10 años. Durante las semanas siguientes al arresto, salieron a la luz conexiones aún más oscuras. Las oficinas de la policía se llenaron del aroma acre del café quemado y el papel viejo, mientras los investigadores trabajaban noches enteras, desentrañando décadas de corrupción. Carmen había estado utilizando sus organizaciones benéficas como frentes para identificar víctimas potenciales. Inmigrantes vulnerables sin redes de apoyo extensas que podrían desaparecer sin generar mucha atención mediática. Sus contactos policiales corruptos habían estado encubriendo deliberadamente las investigaciones durante años, recibiendo pagos sustanciales por clasificar los casos como atropellos y fugas sin testigos. ¿Cuántas familias como la de Mijaela habían llorado en silencio? Pensé mientras observaba las cajas de evidencia acumularse. El olor dulzón de las flores marchitas de los altares improvisados que aparecían por toda la ciudad contrastaba amargamente con el hedor de la corrupción que finalmente salía a la superficie. La red de corrupción se extendía hasta niveles políticos altos,
incluyendo funcionarios municipales que habían estado facilitando los encubrimientos a cambio de donaciones significativas a sus campañas. El escándalo eventualmente derribó a docenas de figuras públicas y transformó completamente la conversación nacional sobre justicia para las comunidades inmigrantes. Los pasillos del ayuntamiento, que antes resonaban con conversaciones susurradas y tratos en la sombra, ahora echaban a los periodistas que gritaban preguntas incómodas. Mijaela se convirtió en una figura pública prominente, abogando por reformas en el sistema de justicia criminal y representando a otras familias de víctimas que habían sido ignoradas por el sistema. La vi en televisión una tarde lluviosa, su voz firme cortando a través del ruido de la multitud, sus ojos brillando con una determinación que reconocía en mis propios momentos más oscuros. Estableció una fundación en memoria de Joana, financiada en parte por las propiedades confiscadas de Carmen, dedicada a proporcionar apoyo legal gratuito a inmigrantes que enfrentaban injusticias similares. Joana habría estado orgullosa, reflexioné, recordando la sonrisa tímida de mi hermana cuando ayudaba a otros en el trabajo. Para mí, el período después del arresto de Carmen fue tanto liberador como devastador. Había logrado el objetivo que había estado persiguiendo durante una década, pero el costo personal había sido enorme. Las noches se volvieron más silenciosas, pero también más vacías. Ya no había planes que hacer, documentos que revisar a la luz de la lámpara hasta altas horas. El apartamento que Manuel y yo habíamos compartido se llenó de un eco extraño, como si las paredes mismas sintieran la ausencia de propósito. Mi matrimonio con Manuel, construido sobre mentiras y manipulación mutua, se desintegró rápidamente una vez que toda la verdad salió a la luz. Lo veía en las mañanas, sentado en la mesa del desayuno, con las manos temblorosas rodeando una taza de café frío, sus ojos evitando los míos. ¿Cómo pude ser tan ciego? Era la pregunta que no pronunciaba, pero que colgaba en el aire entre nosotros como humo tóxico. Manuel no podía perdonarme por haberlo usado como vehículo para acceder a su madre, y yo no podía perdonarlo por ser tan ciego a los crímenes que Carmen había estado cometiendo bajo su techo. Su adicción al juego, que había sido temporalmente controlada por el shock de los eventos recientes, regresó con venganza cuando se enfrentó a la realidad de que había perdido todo: su madre, su esposa, su herencia y su posición social. El sonido de las fichas de póker volvió a llenar las noches, mezclándose con sus sollozos ahogados. El divorcio fue finalizado 6 meses después del arresto de Carmen. Yo no solicité compensación financiera. Después de todo, había recuperado mi inversión emocional con intereses. La justicia para Joana valía más que cualquier cantidad de dinero que Manuel pudiera ofrecer. El papel legal tenía el peso de una lápida: final, definitivo, necesario. Pero las consecuencias más profundas fueron psicológicas. Durante años había estado viviendo una doble vida, fingiendo emociones que no sentía, manipulando relaciones para servir un propósito mayor. Ahora que ese propósito había sido cumplido, me encontraba enfrentando un vacío existencial que no había anticipado. ¿Quién era Elena cuando no estaba planificando venganza? ¿Qué quería de la vida cuando ya no tenía una misión que la definiera? Han pasado 2 años desde el arresto de Carmen. Ella fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, después de que el juicio revelara evidencias de al menos 9 homicidios deliberados durante un periodo de 15 años. Recuerdo vívidamente el día de la sentencia, el eco de la voz del juez resonando en la sala fría del tribunal, el crujido de los bancos de madera cuando los familiares de las víctimas se levantaron para abrazar sus lágrimas de alivio. Carmen permaneció inmóvil, su elegante traje azul marino contrastando con las esposas plateadas que brillaban bajo las luces fluorescentes. Su imperio financiero fue desmantelado pieza por pieza, como un castillo de naipes que se colapsa en cámara lenta,
sus propiedades confiscadas, sus cuentas bancarias congeladas y sus organizaciones benéficas cerradas permanentemente tras descubrirse que eran fachadas elaboradas para el lavado de dinero. Mijaela y yo desarrollamos una amistad profunda basada en nuestro dolor compartido y nuestro triunfo conjunto. Nos encontramos cada miércoles en un pequeño café cerca del cementerio, donde el aroma a canela y café recién molido se mezcla con el sonido suave de páginas siendo pasadas por otros clientes que leen en silencio. Sus ojos, antes hundidos por el dolor, ahora brillan con una serenidad que solo puede venir de haber encontrado justicia. Siento su presencia cuando estoy contigo, me confesó una tarde mientras sostenía mi mano sobre la mesa de madera gastada. Es como si Joanna supiera que finalmente está segura. Ella me ayudó a procesar la culpa que sentía por haber tardado tanto en actuar. Sus palabras llegando como bálsamo a las heridas más profundas de mi alma. Iona puede descansar en paz ahora, me dice cada vez que visito su tumba el día de su cumpleaños, mientras colocamos flores blancas que se mecen suavemente en la brisa del cementerio. Manuel está recibiendo tratamiento para su adicción al juego en una clínica privada, financiada por lo que queda de sus activos familiares. Las paredes color crema de esa instalación en las afueras de la ciudad han sido testigo de sus confesiones más oscuras, sus noches de insomnio luchando contra la tentación de apostar los pocos euros que le quedan para gastos personales. Ocasionalmente recibo noticias sobre su progreso a través de conocidos mutuos, que ha perdido peso, que su cabello gris se ve menos descuidado, que sus manos ya no tiemblan cuando habla sobre Carmen. Parte de mí siente compasión por él. Después de todo, fue tanto víctima de Carmen como cómplice de sus crímenes por omisión. Pero cuando cierro los ojos, aún puedo ver su rostro pálido aquella noche en mi apartamento, tartamudeando excusas mientras la verdad se derramaba de sus labios como veneno. Otra parte de mí reconoce que algunas traiciones son demasiado profundas para perdonar completamente, como grietas en el cristal que siempre serán visibles bajo la luz correcta. Yo he estado reconstruyendo mi vida desde cero, algo que es tanto aterrador como liberador a los 36 años. Mi nuevo apartamento, pequeño pero luminoso, tiene ventanas que dan al oeste, llenando las habitaciones de luz dorada cada atardecer. Regresé a la universidad para completar una licenciatura en trabajo social, donde el olor a libros viejos y el murmullo de estudiantes más jóvenes me recuerdan que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mis profesores, al principio sorprendidos por mi edad y experiencia, pronto reconocieron la pasión genuina que me motivaba. Mi objetivo es trabajar con familias inmigrantes que han experimentado traumas similares, ayudándoles a encontrar vías hacia la justicia y la sanación que yo casi nunca tuve. También he estado asistiendo a terapia regularmente, trabajando a través de las complejas emociones relacionadas con mi década de planificación vengativa. Dr. Morales, un hombre mayor con voz suave y paciencia infinita, me ayuda a desenredar los nudos psicológicos que la venganza tejió en mi mente. Su oficina huele a lavanda y té de manzanilla, y las paredes están cubiertas de diplomas que le dan credibilidad a sus palabras gentiles pero directas. Mi terapeuta me ayuda a entender que lo que hice fue extraordinario, pero también psicológicamente costoso. La venganza, me explica mientras ajusta sus anteojos, es como beber veneno esperando que mate a tu enemigo. Vivir con tanta rabia e intención durante tantos años deja cicatrices profundas que requieren tiempo y cuidado profesional para sanar, como tatuajes emocionales que se desvanecen lentamente, pero nunca desaparecen completamente. Algunas noches aún sueño con aquella tarde de octubre, cuando vi el Mercedes negro de Carmen impactar contra el pequeño cuerpo de Ionana.